Reconsidera la narrativa tradicional del Génesis, en la cual se describe que los seres humanos fueron creados de elementos terrenales. Encontramos en antiguos manuscritos como el Evangelio de Felipe y el libro de Enoc indicios de una creación muy distinta, seres no originarios de nuestro planeta, sino de la propia luz. Esta idea es reveladora. De acuerdo con estas escrituras marginadas, los primeros seres no pertenecían al ámbito físico. Existían como entidades de luz pura, manifestaciones directas del aliento divino. No estaban vinculados a la materia, ni sujetos a las necesidades físicas como el alimento o el sufrimiento bajo el sol. Imagina por un momento una existencia donde no hay necesidad de comer, dormir o sentir dolor. Estos seres diferían enormemente de los humanos comunes. Eran espíritus libres de las ataduras que normalmente asociamos con la condición humana. En documentos considerados herejes, como el Evangelio de Felipe, estos seres son retratados como extensiones de la energía divina. Nacieron imbuidos de sabiduría, no necesitaban adquirirla. Existían en un estado de conocimiento y comprensión innatos y, tal vez lo más crucial, con una libertad inimaginable para nosotros. Considera por qué la existencia de tales entidades fue suprimida en nuestros textos religiosos y culturales. Los documentos sugieren que estos seres tenían una conexión directa y pura con lo divino, sin necesidad de intermediarios como sacerdotes, templos o rituales. Su mera existencia era un acto de sabiduría divina. Con tal conexión, ¿qué necesidad hay de mediadores? Esto desafía las estructuras establecidas por las religiones convencionales para guiar espiritualmente a la humanidad. Si tales seres existieron, ¿qué función cumple la religión organizada? No solo los textos gnósticos hablan de ellos. Otros escritos antiguos, desde textos sumerios hasta papiros egipcios, presentan ideas similares. Parece que las culturas antiguas querían comunicarnos que los orígenes de la humanidad podrían ser mucho más profundos y celestiales. Algunos van más allá, proponiendo que estos seres eran los verdaderos humanos y que nuestra forma actual es una versión física más tardía. Estas fuentes antiguas insinúan que nuestros cuerpos, con todas sus fallas y limitaciones, son una cárcel para el alma, un eco débil de lo que la humanidad una vez fue. Por lo tanto, surge una interrogante esencial. ¿Qué sucedió con estos seres de luz? ¿Por qué se interrumpió nuestra conexión espiritual? ¿Fueron eliminados o aún persisten entre nosotros, ocultos a simple vista? Y si es así, podría ser que algunos de nosotros retengamos vestigios de esa esencia luminosa original. Estos seres poseían la gnosis, un conocimiento verdadero de lo divino, que les confería un poder casi divino. Reflexiona sobre esta perspectiva. El conocimiento profundo, esa sabiduría denominada gnosis, era visto como algo temible, vetado. ¿Por qué el descubrimiento de tus verdaderos orígenes se percibiría como una amenaza? Aquí se vislumbra una conspiración. Las autoridades establecidas, llámense iglesia, sociedad o cualquier forma de poder, prefieren adherentes que no cuestionen, en lugar de individuos que poseen un conocimiento propio. Ellos buscan seguidores, no entidades que se consideren emanaciones de su creador. Contempla las consecuencias de este pensamiento. Si eres un ser de luz, no eres simplemente materia, no eres solo una creación para ser manipulada y sometida, eres una entidad más elevada, casi divina. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás.
Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Volviendo al tema principal. La necesidad de buscar permiso, aprobación o redención sería completamente irrelevante. Esto es lo que sugieren estos textos, que el humano primitivo era ilimitado, libre y en comunicación directa con lo divino, una existencia genuinamente autónoma. Esto podría alterar completamente nuestra percepción. Por tanto, quizá nunca se nos ha hablado de estos seres luminosos porque la idea en sí es demasiado revolucionaria. Si lo supieras, si todos lo supieran, podría transformar radicalmente las estructuras de poder y los sistemas de control establecidos durante milenios. Ahora, considera el tipo de ser humano al que estás acostumbrado, pero tal vez nunca lo hayas visto bajo esta luz. En los relatos convencionales del Génesis se describe a la humanidad creada a partir de la tierra y el aliento divino, formada por las manos de un creador. Pero si profundizas, especialmente en textos considerados heréticos, la narrativa es completamente distinta. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Estos humanos terrenales, llamémoslos el segundo tipo, no son tanto creados como ensamblados por un ser distante del benevolente creador que nos han enseñado a aceptar. Aquí entra en juego el concepto del demiurgo, un término ausente en las típicas clases dominicales. Según las escrituras gnósticas, el demiurgo es el arquitecto del mundo físico. Se le describe como una deidad distorsionada, casi odiosa, que encapsula la divinidad en la tierra y el aliento vital. El objetivo: mantener un dominio absoluto. Estos humanos terrenales son intrínsecamente diferentes de los seres de luz. Se ven confinados por sus formas físicas, limitados por la mortalidad, todos constructos diseñados para mantenerlos subyugados, contenidos y en muchos aspectos sumisos. Aquí radica el dilema. En estos relatos, la creación no se concibe para engendrar vida, sino para forjar algo funcional, un trabajador, una entidad manipulable y controlable. Este tipo de humano es presentado casi como un prototipo, como si fuera el diseño preliminar para una máquina biológica, algo que se podría dirigir fácilmente, distraer y confinar. Y observa las características de este tipo terrenal. Experimentan miedo, hambre y deseo. Estos problemas, percibidos como inherentes a la naturaleza humana, no son casuales. Han sido intencionados como mecanismos para mantener al ser humano en constante búsqueda, dependencia y atrapado en un entorno dominado por lo material. ¿Has pensado por qué los humanos parecen tener dificultades para acatar la autoridad o se ven atrapados en ciclos repetitivos de rutina y supervivencia? De acuerdo con estos documentos escondidos, no es coincidencia. Está profundamente arraigado en la esencia de este tipo de humano. Existe un aspecto aún más perturbador. Los gnósticos sostienen que este segundo tipo de humano no solo fue configurado para ser esclavo de lo material, sino que también fue aislado del verdadero conocimiento o gnosis.
Este fue un acto calculado del demiurgo, que evidentemente no deseaba que estas criaturas comprendieran su auténtica esencia. Así, los humanos confinados a la Tierra fueron deliberadamente diseñados para depender de mediadores, sistemas, líderes y doctrinas religiosas. Se les mantuvo en una ignorancia justa para que aceptaran lo que se les dictaba, sin darse cuenta de que estaban programados para una vida de sumisión. Los gnósticos no solo indicaban que la humanidad estaba limitada, sino que afirmaban que estaba deliberadamente limitada. Reflexiona sobre esto. Una población configurada para ser sumisa, aceptar lo presentado sin cuestionar demasiado y confiar en sistemas que prometen redención o orden, pero que nunca realmente lo cumplen. Considera las implicaciones de esto. No es solo un diseño biológico, sino un esquema para el control social, un esquema que ha estado operativo durante milenios. Este tipo de humanos restringidos a la Tierra es precisamente lo que la narrativa convencional sugiere. Es la historia con la que todos hemos crecido, donde los humanos son vistos como débiles, necesitados de salvación y existen para cumplir un propósito superior, a menudo enigmático. Pero si esta historia fue diseñada para impedir que descubramos la verdad sobre nuestros orígenes, entonces, ¿cuál es el verdadero motivo detrás de ella? Ya hemos hablado de los seres luminosos y los terrenales. Pero ahora consideremos un tipo completamente diferente, los humanos nacidos del fuego. Estos seres no son meramente espirituales ni materiales. Son una entidad completamente única. Los antiguos textos persas y algunas escrituras apócrifas mencionan a este tercer tipo de humano, uno que alberga una fuerza impredecible dentro de sí. Esta fuerza se describe como fuego, no literalmente, sino como un impulso ardiente, una energía capaz tanto de crear como de destruir. Este tipo no encaja fácilmente en ninguna categoría. Aunque provienen de la luz, no son completamente divinos. Y aunque están fundidos en la tierra, no están completamente atados al ámbito material. En cambio, llevan en sí una mezcla volátil de ambos mundos, navegando entre la iluminación y el caos. Estos son los individuos que desafían el orden establecido, que expanden los límites, incapaces de conformarse o sentirse complacidos con las respuestas preestablecidas. Son los pioneros, los agitadores, aquellos que transforman la realidad. Los escritos los caracterizan como entidades con un ímpetu divino y creativo, seres que no solo se conforman con el mundo tal como es, sino que lo moldean a su visión. Parecen poseer un impulso interno que los motiva a subvertir, a desmontar y a cuestionar lo que muchos optan por ignorar. Aquí es donde la narrativa se intensifica. Algunos textos antiguos apuntan a que estos individuos fueron considerados una amenaza, no para el universo o la creación en sí, sino para aquellos en el poder, ya que un grupo de personas ambiciosas y con una curiosidad insaciable representa un desafío a cualquier estructura de control. Y es que estos relatos no solo los pintan como luchadores, sino como innovadores, personas que canalizan esa energía para dar vida a nuevas ideas, sociedades o incluso doctrinas espirituales. No se trata de meras metáforas. Algunas tradiciones antiguas insinúan que estos creadores de fuego están más directamente conectados con lo divino que otros, otorgándoles capacidades casi sobrenaturales para efectuar cambios. Los demiurgos y los que dominan el ámbito terrenal temen a los creadores de fuego porque no pueden ser sometidos, acallados ni limitados. Exploremos más sobre la personalidad de un creador de fuego. Estas personas no se detienen, no les interesa la conformidad. Poseen un motor interno que constantemente les impulsa a liberarse de cualquier sistema que les constriña. A lo largo de la historia,
encontramos ejemplos de esto, figuras que parecen jugar según reglas distintas y que impulsan a la sociedad a avanzar a toda costa. No podían ser dominados, no importaba cuánto lo intentara el sistema. Algunos los llamarían destructores o radicales, pero quizás son algo completamente distinto en esencia. Tal vez son vestigios de esa antigua línea de creadores de fuego, llevando adelante esa misma energía de creación y destrucción en un mundo diseñado para reprimirlos. Todos conocemos el dicho de que la historia la escriben los vencedores. Pero en lo que respecta a los textos antiguos, especialmente aquellos que tratan sobre los orígenes humanos y nuestro propósito, parece que la historia fue reescrita, ocultada o directamente erradicada por aquellos que tenían algo que perder. Esto nos introduce a lo que denomino la doctrina de los neogenios, una perspectiva antigua sobre la humanidad que ha sido sistemáticamente eliminada. Es una visión que clasifica a la humanidad en tres tipos distintos: luz, tierra y fuego. Pero aquí está lo crucial. El conocimiento de esta doctrina representaba una amenaza seria para las instituciones religiosas y políticas. No se trata solo de que fuera relegado y oculto bajo tierra, sino que fue activamente perseguido y aniquilado. ¿La razón? La doctrina de los neogenios ofrece una visión de la humanidad que no es sencilla ni homogénea y sin duda no sumisa. La noción de que las personas nacen con cualidades innatas, que algunas tienen una esencia divina innata, mientras que otras están diseñadas para ser controladas, podría desmoronar estructuras enteras. Descompone la idea de que todos deben encajar en el mismo molde, seguir el mismo camino o adherirse al mismo conjunto de creencias. En cambio, esta doctrina propone un mundo donde la humanidad es más diversa, con personas que tienen diferentes tipos de potenciales, algunos espiritualmente puros, otros terrenales y otros ardientes con un poder transformador. Un mensaje de este tipo no se alinea con sistemas basados en el control y la conformidad. Consideremos cómo operaban estos poderes antiguos. Los textos que presentaban ideas neogenias que describían a la humanidad como multidimensional eran vistos como heréticos y fueron eliminados a propósito. La biblioteca de Nag Hammadi, los manuscritos del Mar Muerto, ni siquiera estos documentos se salvaron de la destrucción, solo sobreviven fragmentos. Reflexiona sobre esto. ¿Cuánto se ha perdido? ¿Cuántas ideas fueron eliminadas porque no encajaban con la narrativa de una humanidad uniforme y obediente? Y no fueron solo las autoridades religiosas las que desearon que estas ideas desaparecieran. Los líderes políticos también comprendieron los riesgos de una población que es consciente de su propia diversidad. Una sociedad que reconoce que sus miembros son únicos, con distintas capacidades espirituales y mentales, es una sociedad que cuestiona, exige y desafía. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Una comunidad consciente de sus orígenes diversos no acepta el control fácilmente. Y la doctrina de los neogenios deja claro que algunos humanos siempre estuvieron destinados a cuestionar, a indagar más profundamente, a resistir. Esta enseñanza indica que el control nunca fue concebido para ser universal. Existe solo porque ciertos grupos optaron por negar a las personas el conocimiento de sus propios orígenes. Al destruir estos textos, quienes detentaban el poder no solo buscaban borrar ciertas ideas, sino suprimir todas las formas de ser.
Querían conformar a todos en un molde predecible y manejable. Estas doctrinas borradas nos revelan que la humanidad alguna vez fue más conectada, más dinámica y mucho más consciente. La motivación para destruir estos registros no giraba únicamente en torno a la religión o la herejía, sino sobre el control del poder sobre cómo nos vemos, nuestro propósito y nuestro potencial. Este concepto desafía la base de lo que creemos saber sobre nuestro mundo, el demiurgo. Este no es un creador benevolente interesado en el bienestar humano. Según las enseñanzas de los antiguos gnósticos, el demiurgo es la entidad que diseñó el dominio físico, no por amor o sabiduría. Este ente es más bien como un carcelero, construyendo una prisión material que intenta detenernos, distraernos y subyugarnos completamente a verdades más profundas. De acuerdo con estos textos prohibidos, todo este mundo, las reglas, el sufrimiento, los ciclos infinitos de miedo y deseo son la obra maestra del demiurgo. No lo creó para empoderarnos, sino para restringirnos. No está solo en esta empresa. El demiurgo cuenta con un grupo de colaboradores o arcontes, seres cuyo propósito es mantener a la humanidad subyugada, impidiéndonos ver más allá de lo material y descubrir la verdad sobre nuestros orígenes y capacidades. Consideremos cómo esto afecta nuestra vida cotidiana. En nuestro entorno, los sistemas, las distracciones e incluso las restricciones que nos han enseñado a aceptar, todo se conjuga para reforzar la noción de que somos meramente seres físicos. Nuestros días se consumen en sobrevivir, acumular y enfrentar conflictos, mientras que las dimensiones más profundas de nuestro ser, nuestras facetas espirituales, permanecen sin explorar. Esto es precisamente lo que el demiurgo desea, según la visión gnóstica. Ahora, exploremos cómo lo consigue. El poder del demiurgo radica en la ilusión de crear un mundo tan absorbente y demandante de nuestra atención que rara vez nos detenemos a cuestionarlo. Este mundo ilusorio es una red, un sistema meticulosamente diseñado para que miremos siempre hacia afuera y no hacia adentro. Y aquí es donde la función del demiurgo se vuelve crucial. Actúan como guardianes del puente cósmico, controlando no solo las restricciones físicas, sino también las barreras mentales y espirituales. Estos arcontes nutren nuestra ignorancia, confusión e incluso nuestro sufrimiento, encerrándonos en un ciclo repetitivo de deseos insatisfechos y preguntas insaciables. Lo que es aún más perturbador es que el demiurgo no solo se interesa en controlar el ámbito material. Algunas fuentes indican que también influye en la formación de nuestros pensamientos, creencias y percepciones, los sistemas de poder, las instituciones que pretenden orientarnos. Desde esta perspectiva, no son aleatorias, son estructuras erigidas para sostener la agenda del demiurgo, diseñadas para asegurar que nunca percibamos que este mundo es, en última instancia, una construcción artificial. No estamos ante un orden natural, sino ante una cárcel. Y el engaño va más allá. La ilusión no reside solo en los sistemas que nos rodean, sino también en la creencia de que no existe nada más allá de esta existencia física. El demiurgo desea que la humanidad esté convencida de que nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestras luchas son todo lo que existe. Al mantenernos en la ignorancia, él garantiza que permanezcamos dependientes, restringidos y constantemente buscando satisfacción en un mundo que nunca fue diseñado para ofrecerla. Por lo tanto, si el objetivo del demiurgo es dominarnos a través de la ilusión, entonces descubrir esta verdad sería el primer paso hacia nuestra liberación. Surge la pregunta: ¿qué ocurriría si la humanidad tomara conciencia de que todo lo que experimentamos y valoramos podría ser simplemente parte de un enorme engaño cósmico?
Estamos ante un juego trucado desde el principio, con la humanidad controlada por un creador que no es benevolente, sino egoísta, en un mundo construido para mantenernos en la oscuridad. Místicos ancestrales y corrientes esotéricas, a menudo marginadas por las religiones predominantes, han proclamado durante milenios una visión de la humanidad no como una entidad única, sino como un espectro de seres de distintos orígenes y esencias. Esta noción no es nueva. Desde el antiguo Egipto hasta Persia, pasando por los venerables textos hindúes hasta las enseñanzas ocultas de la Cábala, se repite la idea de que la esencia humana no pertenece a una sola categoría. Somos, más bien, una amalgama de entidades de luz, tierra y fuego, cada una destinada a cumplir roles y propósitos específicos. Tomemos, por ejemplo, a los místicos del antiguo Persia, quienes identificaron esta tríada en la naturaleza humana. Hablaban de entidades de fuego, portadoras del poder inmenso de la creación y de la destrucción. Estos seres no eran meros rebeldes. Su propósito era desafiar el status quo y propiciar transformaciones en un mundo reticente al cambio. Si avanzamos a las doctrinas hindúes, encontramos referencias a Ganesh y a las cualidades de la luz, la inercia y el fuego, que definen las fuerzas que rigen a cada ser. Esta visión de la humanidad, compuesta por distintos tipos espirituales, no era simplemente una elucubración filosófica, sino una herramienta práctica para entender el mundo y descubrir nuestra verdadera identidad. ¿Y qué hay de la Cábala? Lleva esta idea aún más lejos. Dentro del misticismo judío, los seres humanos son vistos como vasijas que contienen chispas divinas, fragmentos de un plano superior, dispersos a través de la creación. Pero no todas las vasijas son iguales. Algunas están naturalmente inclinadas hacia la iluminación y la luz divina, mientras que otras gravitan hacia los deseos terrenales o las pasiones ardientes. Estas descripciones no son meras metáforas, sino representaciones de fuerzas reales y distintas que residen dentro de nosotros. Pareciera que estas tradiciones buscan alertarnos sobre la importancia de comprender nuestros orígenes, ya que es la única forma de liberarnos de los moldes impuestos. La cuestión es, ¿por qué un conocimiento tan vital sería considerado prohibido? ¿Por qué reconocer nuestra propia esencia podría ser tan subversivo que necesitara ser ocultado, prohibido o incluso destruido? Porque si la humanidad aceptara la idea de que estamos compuestos por energías espirituales distintas, se desmoronaría el modelo de control homogéneo en que se sustentan la religión y la política. Un alma luminosa busca conocimiento y revelación. Un alma terrenal anhela estabilidad y lo cotidiano. Y un alma de fuego está impulsada a agitar el status quo, a iluminar nuevas ideas, movimientos y perspectivas. Imagina, si estas almas reconocieran su verdadera naturaleza, ¿qué crees que ocurriría? Este conocimiento, preservado por místicos y oculto en enseñanzas secretas, ha amenazado cada sistema diseñado para tratar a la humanidad como una sola entidad manejable. Los sacerdotes del antiguo Egipto, los místicos sufíes, los alquimistas de la Europa medieval, no escondían sus escritos y símbolos solo por capricho. Eran conscientes de que protegían saberes que, de ser revelados, desestabilizarían estructuras enteras fundamentadas en la noción de una humanidad unificada y predecible. La presencia de estas enseñanzas en la corriente esotérica revela que aquellos que comprendían la verdadera esencia de la humanidad fueron relegados al anonimato. Se transformaron en custodios secretos de un saber, imposibilitados de compartir su conocimiento abiertamente sin enfrentar graves represalias. Si este saber es tan auténtico como lo declaran los textos ancestrales, entonces lo que ocultaban no era meramente una orientación espiritual, sino un plano detallado para desentrañar el potencial humano,
una guía para descubrir nuestra verdadera identidad más allá de las restricciones sociales. Este conocimiento no se extinguió, perduró, oculto en símbolos, en escritos cifrados, en lecciones transmitidas en secreto a quienes estaban preparados para recibirlos. Y si los místicos estaban en lo correcto, este entendimiento perdido podría ser la llave para romper el ciclo en el que la humanidad ha estado confinada durante milenios. El sistema pudo haber ocultado la verdad, pero no logró extinguirla. Así, hemos explorado a los seres de luz, los humanos terrenales y los rebeldes inflamados, y cómo estos antiguos escritos ofrecen un esquema para comprender el verdadero potencial oculto de la humanidad. Pero reconozcámoslo, el hecho de que este conocimiento fuera prohibido, ocultado y demonizado nos revela algo esencial. Es significativo. Era tan relevante que se esforzaron en ocultarlo. Era tan crucial que intentaron destruirlo, y hoy sigue siendo tan importante que nos obliga a replantear todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos. Aquí está la cuestión: si aceptamos la idea de que la humanidad está compuesta por diferentes tipos, con distintos orígenes, no estamos solo reviviendo una teoría antigua. Estamos adoptando una nueva manera de vernos a nosotros mismos. Piénselo. Cada uno de estos tipos representa un potencial, una inclinación, un llamado. Algunos de nosotros estamos atraídos hacia la conciencia, hacia la espiritualidad, hacia los misterios de la existencia. Otros hallan su propósito en lo estable, en lo tangible, en el aquí y el ahora. Y hay quienes sienten el impulso de cambiar el mundo, de crear o incluso de desestabilizarlo. Estos no son rasgos aleatorios, son estructuras antiguas incrustadas en nuestro ADN, en el alma misma. Si reconocemos y aceptamos esta verdad, significa que estamos deshaciendo los moldes impuestos sobre nosotros. Nos liberamos de un sistema diseñado para confinarnos, controlarnos y limitarnos. Y seamos realistas, eso es precisamente lo que muchos de estos textos buscaban mostrarnos. No nos ofrecían meras ideas metafísicas, nos urgían intentando recordarnos quiénes somos y lo que somos capaces de lograr. Pero en algún momento dejamos de escuchar. El potencial de estos tres orígenes no solo sirve para explicar nuestro pasado, sino para liberar nuestro futuro. Si la humanidad pudiera comprenderse a sí misma a este nivel, si reconociera el origen ancestral con el que está conectada, si valorara y acogiera esas diferencias en lugar de forzar a todos a encajar en el mismo molde, imagina la clase de sociedad que podríamos construir. Un mundo donde las personas vivan de manera auténtica, no por seguir un guión, sino por estar en conexión con su verdadero ser. Eso es lo que estos textos ocultos nos han permitido vislumbrar. Un mundo donde no imperen la ignorancia ni el miedo, sino una plena conciencia de nuestros orígenes y propósitos. Y honestamente, es por eso que estas ideas fueron reprimidas, silenciadas y consideradas subversivas. Porque una humanidad consciente de sí misma, que reconoce su propio poder, no necesita de las cadenas del control, no se conforma con las limitaciones impuestas y definitivamente no se resigna a una vida de sumisión silente. Sé que esto puede parecer mucho para asimilar, y quizás algo de esto te suene distante, pero si algo más, estos textos antiguos y las ideas prohibidas nos recuerdan una verdad profunda. Somos más complejos, más diversos y más poderosos de lo que nos han hecho creer. Y tal vez, solo tal vez, redescubrir estos aspectos de nosotros mismos sea el primer paso para reclamar nuestro verdadero potencial. Gracias por acompañarme en esta exploración. Si esto ha resonado contigo, si ha despertado preguntas o te ha hecho ver las cosas de manera diferente, sigamos conversando. Deja tu comentario,
Comparte tus pensamientos y profundicemos juntos en esta búsqueda. Hasta la próxima, mantente curioso, crítico y recuerda, la verdad puede estar oculta pero nunca está perdida. A lo largo de la historia, la percepción de la humanidad sobre sí misma ha estado enmarcada en los límites de las narrativas dominantes que a menudo excluyen visiones alternativas sobre nuestra esencia y origen. Sin embargo, en las profundidades de los textos esotéricos y las tradiciones místicas, se sugiere una visión radicalmente diferente del ser humano, que desafía las convenciones establecidas y propone un paradigma donde somos entidades no solo físicas, sino también espirituales y cósmicas. Este enfoque alternativo nos invita a considerar que nuestros ancestros tal vez poseían un entendimiento de la existencia que trasciende la materia y se adentra en el reino de lo metafísico. En las enseñanzas de culturas olvidadas y en los escritos ocultos se habla de la posibilidad de que el ser humano haya sido originalmente concebido como un ente de luz, cuya conexión con lo divino era directa y sin intermediarios, ofreciendo un modelo de existencia libre de la manipulación y el control ejercidos por estructuras de poder terrenales. Desde este punto de vista, cada individuo sería un reflejo de un aspecto particular del cosmos, dotado de capacidades únicas que van más allá de las funciones biológicas básicas. Este concepto nos empuja a reexaminar nuestra propia vida y buscar maneras de reconectar con esos aspectos olvidados de nosotros mismos que resonarían con nuestra naturaleza más profunda y espiritual. La idea de que somos mucho más de lo que la sociedad contemporánea reconoce, que cada persona alberga un fragmento del poder creativo y destructor del universo, invita a una revolución personal y colectiva. Se sugiere que reconociendo y cultivando estos aspectos inherentes podríamos no solo cambiar nuestras vidas individuales, sino también transformar radicalmente la sociedad en la que vivimos. En la práctica, esto implicaría un cambio hacia una educación que no solo se enfoque en el saber hacer, sino también en el saber ser. Las instituciones educativas podrían integrar enseñanzas que exploran estas antiguas comprensiones de la humanidad, promoviendo una visión más holística del aprendizaje que incluya el desarrollo espiritual y metafísico. Además, el arte y la cultura jugarían un papel crucial en este despertar, pues a través de sus medios se pueden explorar y expresar las dimensiones más profundas del ser humano. La música, la literatura, el cine y todas las formas de expresión artística podrían ser vías para explorar y comunicar la rica tapestría de nuestra herencia espiritual y cósmica. Este nuevo entendimiento también podría llevar a un replanteamiento de las políticas públicas, donde el bienestar no se mida únicamente en términos económicos o materiales, sino también en la capacidad de las personas para vivir en armonía con su naturaleza multidimensional. Esto podría traducirse en políticas que promuevan el bienestar espiritual y el desarrollo personal como elementos clave para una sociedad saludable y equilibrada. Finalmente, el redescubrimiento de nuestras raíces espirituales y cósmicas podría ser el antídoto contra el materialismo desenfrenado y la alienación moderna, ofreciendo un camino hacia una existencia más auténtica y satisfactoria. En lugar de ser vistos como consumidores o recursos humanos, podríamos reconocernos como seres luminosos, destinados a una vida que trasciende las limitaciones impuestas por las narrativas de poder dominantes. ¿Qué harías si, al borde del sueño, te despertaras y encontraras dos seres de luz? Esto le sucedió a Enoc, quien, al inicio de un mes, estaba descansando en su cama cuando fue sorprendido por dos hombres enormes y majestuosos, con cabellos brillantes como el sol.
ojos que emanaban luz y labios que parecían emitir fuego, vestían ropas azules resplandecientes y alas más relucientes que el oro. ¿Quiénes eran estos visitantes y por qué se presentaron ante Enoc? Este encuentro extraordinario cambiaría su vida para siempre, revelando secretos inimaginables del cosmos. Al despertar y ver a estos dos seres magníficos frente a él, Enoc fue tomado por un miedo profundo. Los hombres llamaron su nombre, trayéndolo de vuelta a la realidad con una mezcla de miedo y admiración. Al reconocer la magnificencia de los seres ante él, Enoc se levantó rápidamente, a pesar de que su corazón latía aceleradamente y su mente estaba inundada de preguntas. Los seres celestiales, percibiendo su miedo, hablaron con él de manera calmada y reconfortante. «Ten valor, Enoc», dijeron ellos. «No temas, pues hemos sido enviados por el Dios eterno». Estas palabras, aunque consoladoras, no disiparon completamente el miedo de Enoc, pero trajeron un poco de paz a su mente perturbada. Con un tono de solemnidad, los ángeles continuaron: «Hoy ascenderás con nosotros al cielo. Antes de eso, debes informar a tus hijos y familiares sobre todo lo que deben hacer en tu ausencia». La tarea parecía monumental para Enoc, pero sabía que no podía desobedecer a los mensajeros divinos. Al salir de su casa, Enoc sintió una mezcla de miedo y responsabilidad. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre y que necesitaba preparar a su familia para su ausencia. Con determinación, comenzó a cumplir las instrucciones de los ángeles, preparándose para el viaje celestial que le esperaba. Enoc describió a los ángeles como seres de belleza y poder incomparables. Sus ropas azules centelleaban y sus cantos resonaban de manera sobrenatural, creando una atmósfera de reverencia y misterio. Las alas doradas de los ángeles parecían irradiar una luz divina, mientras que sus manos blancas como la nieve transmitían una sensación de pureza y santidad. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: «Yo te acepto, Jesús». Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. Los cabellos de los ángeles brillando como el sol eran una visión impresionante. Sus ojos, fuentes de una luz brillante y penetrante, parecían ver a través del alma de Enoc, reconociendo todos sus pensamientos y sentimientos. Esta experiencia dejó a Enoc en un estado de temor reverente, sintiéndose pequeño ante tales seres majestuosos. Los ángeles, percibiendo el impacto de su presencia sobre Enoc, le hablaron con palabras de aliento y confort. Sus voces, aunque poderosas, estaban llenas de una calma celestial que ayudó a tranquilizar a Enoc. Explicaron que eran mensajeros enviados por el Dios eterno, trayendo una misión importante para él. La misión era clara. Enoc debía preparar a su familia para su ausencia y luego unirse a los ángeles en su ascensión al cielo. Debía confiar en los planes divinos y cumplir las instrucciones con fe y determinación. A pesar del miedo inicial, Enoc sintió un sentido de propósito creciendo dentro de él. Mientras Enoc se preparaba para partir, los ángeles continuaban irradiando una sensación de paz y seguridad. Sus presencias eran un recordatorio constante del poder y la majestad del divino, dándole a Enoc la fuerza necesaria para enfrentar lo desconocido que venía. La mensaje que los ángeles trajeron a Enoc era tanto una instrucción como una revelación. Explicaron que estaba destinado a ascender al cielo ese día y que debía dejar instrucciones claras para su familia sobre cómo proceder durante su ausencia. Esta revelación era tanto un llamado como una prueba de su fe y obediencia al Dios eterno.
Los ángeles detallaron a Enoc que no debía preocuparse por su familia, pues Dios cuidaría de ellos en su ausencia. Sin embargo, necesitaba dejar orientaciones específicas para asegurar que su hogar permaneciera en orden y que sus hijos supieran qué hacer mientras él estuviera lejos. Enoc, a pesar del miedo y la incertidumbre, aceptó la misión con un corazón dispuesto. Sabía que la confianza que Dios depositaba en él era un honor y una responsabilidad inmensa. Determinado a cumplir su parte, comenzó a pensar en las palabras que diría a sus hijos y en las instrucciones que dejaría para su familia. Los ángeles, percibiendo la determinación de Enoc, continuaron alentándolo. Le recordaron la importancia de su misión y el impacto que tendría no solo en su familia, sino también en el cumplimiento de los planes divinos. Enoc sintió el peso de su responsabilidad, pero también la paz que venía con la certeza de estar cumpliendo la voluntad de Dios. Antes de partir, Enoc hizo una oración silenciosa, pidiendo fuerza y sabiduría para completar la tarea ante él. Los ángeles, con sus presencias serenas y poderosas, esperaban pacientemente, listos para acompañarlo en la jornada celestial que estaba a punto de comenzar. Enoc, guiado por los ángeles, comenzó su viaje celestial. Lo condujeron al primer cielo, una región donde comenzaron a revelarse las maravillas celestiales. A medida que ascendían, Enoc podía sentir que la atmósfera cambiaba, volviéndose más pura y luminosa, como si estuviera atravesando un velo entre el mundo terrenal y una dimensión sagrada. Al llegar al primer cielo, Enoc fue recibido por una visión deslumbrante, un vasto mar, mayor que cualquier océano terrenal. Las aguas de este mar celestial eran cristalinas, reflejando la luz de una manera que Enoc nunca había visto antes. Quedó maravillado con la inmensidad y la serenidad de este lugar, percibiendo que estaba en un reino más allá de la comprensión humana. Los ángeles explicaron a Enoc que ese mar era una de las muchas maravillas del primer cielo, un lugar donde prevalecían la armonía y el orden divinos. También señalaron hacia el horizonte, donde Enoc pudo ver las primeras estructuras celestiales, que parecían flotar graciosamente en el espacio. Cada detalle de este nuevo mundo parecía irradiar una luz divina, llenando a Enoc de un sentido de reverencia y admiración. Mientras exploraba el primer cielo, Enoc notó la presencia de seres celestiales que se movían por el ambiente con gracia y propósito. Estos ángeles estaban comprometidos en diversas tareas, desde mantener la armonía celestial hasta servir al Dios eterno. Enoc se impresionó con la organización y la dedicación de estos seres, que parecían vivir en perfecta sintonía con las órdenes divinas. Los ángeles que acompañaban a Enoc explicaron que cada cielo tenía su propia función y propósito, y que él apenas estaba comenzando a explorar los misterios del cosmos. Con este nuevo entendimiento, Enoc se preparó para continuar su viaje, ansioso por descubrir qué más le esperaba en los cielos superiores. Mientras Enoc observaba el vasto mar celestial, los ángeles comenzaron a explicar la importancia de este lugar sagrado. Revelaron que el mar era una representación de la pureza y la infinitud de la creación divina, un símbolo de la perfección que existe en el reino celestial. Cada gota de este mar era una expresión de la sabiduría y el poder de Dios, reflejando su presencia en todo el universo. Más allá del mar, Enoc pudo ver ángeles guardianes posicionados en puntos estratégicos. Estos seres celestiales tenían la responsabilidad de proteger y preservar el orden del primer cielo. Con sus alas brillantes y semblantes serenos, emanaban una sensación de paz y seguridad. Enoc quedó fascinado al observar la dedicación y la serenidad de estos ángeles en sus funciones. Los guardianes explicaron a Enoc
que no solo protegían el mar celestial, sino que también ayudaban a guiar a las almas que llegaban a este reino. Eran los primeros en recibir a los recién llegados, ofreciendo orientación y confort mientras estas almas se adaptaban a la nueva realidad celestial. Enoc sintió una profunda admiración por estos seres, que desempeñaban un papel crucial en el plan divino. Mientras continuaba explorando el primer cielo, Enoc también notó estructuras que parecían almacenes o casas del tesoro. Los ángeles explicaron que estos eran lugares donde se guardaban los tesoros celestiales, protegidos por los guardianes para ser usados de acuerdo con la voluntad divina. Enoc quedó maravillado con la organización y el cuidado con que cada detalle del cielo era mantenido. Al final de su visita al primer cielo, Enoc sintió una profunda conexión con el cosmos y una nueva comprensión de la grandiosidad del plan divino. Estaba ansioso por continuar su viaje y aprender más sobre los secretos de los cielos superiores. Los ángeles llevaron a Enoc a una parte del primer cielo donde encontró algo sorprendente, la casa de los tesoros de nieve. Este lugar era una vasta estructura que almacenaba una sustancia que Enoc nunca había visto antes. Una nieve pura y luminosa, diferente a cualquier nieve terrestre. Los ángeles explicaron que esta nieve celestial era uno de los muchos tesoros guardados en los cielos, cada uno con un propósito específico. Enoc observó con fascinación mientras los ángeles mostraban cómo se almacenaba y protegía la nieve. La nieve no era solo un fenómeno natural, sino una creación divina con propiedades especiales. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Era utilizada para diversos propósitos en el cosmos, desde la purificación de almas hasta el mantenimiento del orden cósmico. Enoc se sintió honrado por tener la oportunidad de ver estos tesoros de cerca. Más allá de la nieve, Enoc también vio otras sustancias guardadas en la casa de los tesoros, como el aceite de oliva celestial y flores con una belleza y aroma incomparables. Cada uno de estos ítems tenía un significado y propósito especial, reflejando la diversidad y la riqueza de la creación divina. Enoc se dio cuenta de que el cielo no era solo un lugar de contemplación espiritual, sino también de actividad y mantenimiento constantes. Los ángeles explicaron que la nieve y otros tesoros eran utilizados en rituales celestiales y en la administración del universo. Enoc quedó impresionado con el nivel de detalle y cuidado con que todo se realizaba en los cielos. Se dio cuenta de que cada aspecto de la creación tenía un propósito y que los ángeles desempeñaban un papel vital en mantener el equilibrio y la armonía. Enoc salió de la casa de los tesoros con una nueva apreciación por la complejidad y belleza del cosmos. Estaba ansioso por continuar su viaje y descubrir más sobre los misterios de los cielos superiores. Enoc continuó su exploración por el primer cielo, maravillado con la variedad de cosas que vio. Cada nueva visión parecía más increíble que la anterior, y se dio cuenta de que este cielo era solo el comienzo de su viaje.
El primer cielo estaba lleno de colores y luces deslumbrantes, con un paisaje que parecía fluir y cambiar constantemente, reflejando la creatividad infinita de Dios. Los ángeles mostraron a Enoc un jardín celestial, donde crecían flores y árboles de belleza indescriptible. Cada planta tenía una fragancia única y exhalaba una aura de serenidad. Enoc quedó encantado al ver árboles frutales cuyos frutos brillaban como joyas y al sentir el aire puro y revitalizante que llenaba sus pulmones. Este jardín era un lugar de paz y contemplación, un refugio para las almas que llegaban al cielo. Enoc también vio ríos de aguas cristalinas que fluían suavemente por el cielo. Estos ríos no eran como los de la tierra. Sus aguas eran puras y centelleantes, reflejando las estrellas y el brillo de las estructuras celestiales. Los ángeles explicaron que estos ríos eran fuentes de vida y renovación, utilizados para purificar y revitalizar las almas que pasaban por sus aguas. Enoc sintió una sensación de renovación solo de estar cerca de ellos. Además, Enoc notó que había música constante en el aire, una melodía suave y celestial que parecía emanar de todas direcciones. Esta música era cantada por ángeles, y cada nota parecía vibrar con la energía del cosmos. Enoc quedó profundamente conmovido por esta música, sintiendo que tocaba su alma de una manera que nunca había experimentado antes. La visita al primer cielo dejó a Enoc con una sensación de paz y admiración. Se dio cuenta de que los cielos eran mucho más complejos y bellos de lo que jamás podría haber imaginado. Enoc estaba ansioso por ver qué revelarían los próximos cielos y qué aprendería sobre los misterios del universo. Guiado por los ángeles, Enoc fue llevado al segundo cielo, donde una nueva serie de maravillas y misterios lo esperaban. Al llegar, notó de inmediato un cambio en la atmósfera. El segundo cielo era más sombrío, con una sensación de gravedad y seriedad que contrastaba con la luminosidad y serenidad del primer cielo. Enoc sintió una ola de curiosidad mezclada con un ligero malestar, pues sabía que estaba a punto de descubrir algo profundo. Los ángeles explicaron que el segundo cielo era un lugar donde muchas almas y seres estaban en espera, aguardando juicio o realizando tareas específicas. Enoc vio grupos de ángeles conocidos como observadores que estaban ocupados monitoreando y registrando eventos que ocurrían en el universo. Estos ángeles tenían una presencia solemne y una apariencia imponente, reflejando la seriedad de sus responsabilidades. Una de las escenas más impresionantes que Enoc presenció fue la visión de prisioneros celestiales. Estos prisioneros eran ángeles que habían desobedecido las órdenes divinas y ahora estaban encarcelados, aguardando el juicio final. Enoc vio que estos prisioneros estaban en gran sufrimiento, su luz original oscurecida por la oscuridad. Los ángeles que lo acompañaban explicaron que estos prisioneros se habían rebelado contra Dios y ahora enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Enoc sintió una profunda tristeza al ver el sufrimiento de estas almas caídas. Comprendió que el segundo cielo era un lugar de aprendizaje y reflexión, donde las consecuencias de las elecciones eran claramente demostradas. Esta experiencia hizo que Enoc pensara en la importancia de la obediencia y la fidelidad a las leyes divinas. A pesar de la gravedad de lo que vio, Enoc también notó que había esperanza y redención, incluso para las almas en el segundo cielo. Los ángeles explicaron que a través del arrepentimiento y la misericordia divina, algunas de estas almas podrían encontrar un camino de vuelta a la luz. Esta perspectiva de redención trajo un sentido de esperanza y propósito al corazón de Enoc, reforzando su determinación de continuar su viaje y compartir lo que había aprendido.
En el segundo cielo, Enoc encontró una visión perturbadora. Prisioneros celestiales que habían sido encarcelados por sus transgresiones. Estos prisioneros eran ángeles que, en algún momento, habían desobedecido las órdenes divinas y se habían alejado de la luz de Dios. Ahora estaban encerrados, esperando un juicio final que decidiría su destino eterno. Enoc observó que estos prisioneros estaban rodeados por una oscuridad profunda, una oscuridad que parecía reflejar la gravedad de sus acciones. Eran mantenidos en un estado de tristeza y arrepentimiento constante, incapaces de escapar del dolor de sus propias elecciones. La visión de estos seres, una vez luminosos, ahora en una situación tan desoladora, llenó a Enoc de tristeza y compasión. Los ángeles que acompañaban a Enoc explicaron que estos prisioneros eran aquellos que se habían rebelado contra Dios y seguido sus propios caminos. Entre ellos estaban los Gregory, un grupo de ángeles que se había rebelado bajo el liderazgo de Satanael. Esta rebelión resultó en gran sufrimiento, no solo para los ángeles caídos, sino también para los seres humanos que fueron afectados por sus acciones. Enoc aprendió que, a pesar de la oscuridad y el sufrimiento, había una esperanza de redención para algunos de estos prisioneros. A través del arrepentimiento genuino y la misericordia divina, algunos podrían eventualmente encontrar el camino de regreso a la luz. Esta esperanza era un consuelo, mostrando que incluso en las circunstancias más oscuras, la posibilidad de redención y perdón siempre existía. Esta revelación tuvo un impacto profundo en Enoc, quien se sintió compelido a compartir este mensaje de esperanza y redención con los demás. Se dio cuenta de que su viaje no era solo una oportunidad para presenciar las maravillas del cielo, sino también para entender las complejidades de la justicia y la misericordia divinas. Mientras exploraba el segundo cielo, Enoc recibió una lección sobre la historia de los ángeles que se habían rebelado contra Dios. Los ángeles que lo acompañaban explicaron que esta rebelión fue liderada por Satanael, también conocido como Satanás. Este ángel, una vez glorioso, se había rebelado contra el orden divino, llevándose consigo una legión de ángeles. Los Gregory, un grupo de ángeles rebeldes, fueron mencionados específicamente. Descendieron a la tierra, atraídos por la belleza de las hijas de los hombres. Esta transgresión resultó en su unión con los humanos, lo que generó una descendencia conocida como los Nefilim o gigantes. Esta descendencia trajo caos y corrupción a la tierra, alejando aún más a los ángeles rebeldes de la gracia divina. Enoc escuchó atentamente mientras los ángeles describían las consecuencias de la rebelión. Los Gregory fueron encarcelados en el segundo cielo, donde esperaban el juicio final. Su castigo era un severo recordatorio de las consecuencias de desafiar la voluntad de Dios. Enoc sintió una mezcla de tristeza y compasión por estos seres que se habían alejado de la luz y ahora estaban encerrados en su propia oscuridad. Los ángeles también hablaron sobre Satanael, que había sido confinado en un nivel aún más profundo, donde su influencia estaba limitada. La rebelión había creado una división en el cosmos, separando a aquellos que permanecían fieles a Dios de aquellos que habían elegido seguir su propio camino. Esta división era un tema constante en el viaje de Enoc, quien ahora comprendía más profundamente la lucha entre el bien y el mal. Enoc reflexionó sobre el impacto de la rebelión de los ángeles no solo en los cielos, sino también en la tierra. Se dio cuenta de que la historia de estos ángeles era una lección sobre las consecuencias de desafiar el orden divino y la importancia de permanecer fiel a las enseñanzas de Dios. Con este conocimiento, Enoc estaba más decidido que nunca a completar su misión y compartir lo que había aprendido.
Después de la experiencia en el segundo cielo, los ángeles llevaron a Enoc al tercer cielo. Este cielo era radicalmente diferente de los anteriores. Estaba lleno de luz y colores vibrantes, y la atmósfera estaba impregnada de una sensación de paz y armonía. Enoc sintió inmediatamente una profunda sensación de serenidad y alegría al entrar en este nuevo reino celestial. Los ángeles mostraron a Enoc un jardín magnífico donde crecían árboles de todo tipo, cargados de frutas de sabor incomparable. Este jardín era el lugar de descanso del Señor cuando se retiraba al paraíso, un lugar sagrado e intocado por la corrupción. En el centro del jardín, Enoc vio el árbol de la vida, un árbol que emanaba una sabiduría inescrutable y un aroma indescriptible. El árbol de la vida era la joya del jardín, adornado con frutos que Enoc sabía que eran más valiosos que cualquier cosa en la tierra. Los ángeles explicaron que el árbol de la vida era una fuente de conocimiento e inmortalidad, un símbolo de la gracia y el amor de Dios. Solo aquellos que eran dignos podían acercarse a él y beneficiarse de sus dones. Enoc también observó la presencia de manantiales de donde brotaban aguas puras como leche y miel. Estos manantiales eran alimentados por ríos que se dividían y fluían a través del jardín, trayendo vida y fertilidad a todo. Los ángeles explicaron que estas aguas eran simbólicas de la pureza y la bendición divina, una fuente constante de renovación y curación para aquellos que habitaban el paraíso. Al explorar el tercer cielo, Enoc se llenó de una sensación de reverencia y gratitud. Sintió que estaba más cerca de Dios de lo que jamás había estado, y cada visión y sonido de este lugar sagrado servía para fortalecer su fe y comprensión de lo divino. Sabía que lo que había visto y aprendido debía ser compartido con otros, para que pudieran entender la magnitud del amor y la misericordia de Dios. Enoc estaba fascinado por la belleza y majestuosidad del paraíso, especialmente por el árbol de la vida, que era el centro de todo. Este árbol era de una belleza incomparable, con hojas que brillaban como esmeraldas y frutos que exhalaban un aroma dulce y celestial. Los ángeles explicaron que el árbol de la vida era una representación física de la sabiduría y la eternidad, un símbolo del don de la vida eterna ofrecido por Dios. El árbol no era solo una fuente de frutos físicos, sino también de conocimiento espiritual. Sus frutos contenían la esencia de la sabiduría divina, y aquellos que tenían permiso para comer de ellos eran bendecidos con una comprensión profunda de las leyes del cosmos y la naturaleza de Dios. Enoc quedó maravillado al darse cuenta de cuán poco sabía sobre la verdadera extensión del conocimiento divino y sintió un profundo deseo de aprender más. Además del árbol de la vida, el paraíso estaba lleno de otras maravillas. Había flores de todos los colores imaginables, cada una más bella que la anterior, exhalando fragancias que parecían limpiar y renovar el alma. Los ríos de leche y miel que fluían por el jardín eran un recordatorio constante de la abundancia y generosidad de Dios. Enoc se sintió renovado y fortalecido solo por estar en este lugar sagrado. Los ángeles explicaron que el paraíso era un lugar de descanso y renovación para las almas justas, un lugar donde podían prepararse para lo que estaba por venir. Enoc quedó impresionado por el nivel de paz y armonía que permeaba el lugar, una paz que parecía envolver todo y a todos. Comprendió que el paraíso era un reflejo de la perfección divina, un lugar donde todo estaba en equilibrio y nada faltaba. Al despedirse del paraíso, Enoc sintió una profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de ver y experimentar este lugar sagrado. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero también sabía que lo que había aprendido en el paraíso lo ayudaría a entender mejor el universo y su lugar en él.
Con un corazón lleno de esperanza y fe, se preparó para seguir hacia el próximo nivel de los cielos. Mientras Enoc caminaba por el paraíso, observó con fascinación los ríos que fluían por las tierras fértiles y abundantes. Estos ríos no eran comunes. Sus aguas eran de una pureza inigualable, fluyendo como leche y miel, y eran una fuente de vida y nutrición para todo a su alrededor. Los ángeles explicaron que estos ríos eran fundamentales para el equilibrio del paraíso, proporcionando sustento y renovación continuos. Los ríos se dividían en 4 partes principales, cada una con un propósito distinto. La primera corriente de agua era de leche, simbolizando la pureza y la nutrición espiritual. Esta agua estaba destinada a la renovación de las almas y al fortalecimiento de los justos. La segunda corriente era de miel, representando la dulzura y la abundancia de las bendiciones divinas. Esta agua proporcionaba alegría y confort a las almas que descansaban en el paraíso. La tercera corriente era de aceite, que representaba la unción y la consagración. Esta agua tenía propiedades curativas y se usaba para purificar y preparar las almas para el servicio divino. La cuarta corriente era de vino, simbolizando la celebración y la comunión con lo divino. Esta agua se usaba en rituales de agradecimiento y alabanza a Dios, celebrando la vida eterna y la bondad del Creador. Enoc quedó maravillado con la perfección y el orden con que estos ríos fluían y se encontraban, creando un ciclo de vida y renovación continuo. Comprendió que el paraíso era un lugar de equilibrio perfecto, donde cada elemento tenía un propósito y contribuía al bienestar de todos los seres presentes. Los ríos eran un recordatorio constante de la presencia y el cuidado de Dios, siempre fluyendo, siempre renovando. Al final de su visita a los ríos del paraíso, Enoc se sintió profundamente tocado por la belleza y armonía de este lugar sagrado. Sabía que las lecciones que había aprendido allí serían fundamentales para su comprensión del universo y del plan divino. Con una sensación de reverencia y gratitud, Enoc se preparó para continuar su viaje por los cielos, ansioso por descubrir más sobre los misterios que aún lo esperaban. Al llegar al jardín del Edén, en el tercer cielo, Enoc fue recibido por una visión asombrosa, una vasta extensión de naturaleza prístina y luminosa. Este jardín era diferente de cualquier cosa que Enoc había visto en la tierra, lleno de colores vibrantes y una atmósfera de serenidad absoluta. Los ángeles le explicaron que este lugar era un reflejo de la pureza y la belleza de la creación divina, un lugar reservado para el descanso y la contemplación de las almas justas. En el centro del jardín, Enoc observó a 300 ángeles brillantes que actuaban como guardianes del Edén. Estos ángeles eran seres de luz pura, con rostros resplandecientes y alas doradas que brillaban con una intensidad casi cegadora. Su misión era proteger el jardín y sus habitantes, asegurando que la paz y la armonía reinaran en este paraíso celestial. Los ángeles guardianes también tenían el deber de cuidar de la árbore vida y otras plantas sagradas que creían en el jardín. Esta tarea era de gran importancia, ya que las plantas no solo eran fuentes de alimento, sino también símbolos de la sabiduría y la eternidad. Los frutos de estos árboles tenían propiedades especiales, capaces de proporcionar conocimiento y curación a quienes los consumían. Enoc quedó impresionado por la dedicación y la devoción de los ángeles guardianes. Observó cómo patrullaban el jardín con una calma y gracia que reflejaban su compromiso con su misión divina. Los ángeles explicaron que su trabajo no solo consistía en proteger el jardín de amenazas externas, sino también en mantener el equilibrio y la pureza del lugar,
asegurando que continuara siendo un refugio de paz. Mientras recorría el jardín del Edén, Enoc se sintió profundamente agradecido por la oportunidad de presenciar tanta belleza y armonía. Comprendió que este lugar era una manifestación del amor y la generosidad de Dios, un recordatorio de la bondad y la perfección de la creación divina. Con una nueva apreciación por el trabajo de los ángeles guardianes, Enoc se preparó para continuar su viaje hacia los cielos superiores. Enoc fue conducido al cuarto cielo, donde fue recibido por una vista impresionante de luces celestiales y movimientos coordinados. Este cielo era el hogar de las luces del sol y la luna, así como de las estrellas y otros cuerpos celestes. Enoc quedó asombrado por la precisión y la belleza de los movimientos de estos cuerpos celestiales, que parecían estar en perfecta sincronía, guiados por una mano invisible y sabia. Los ángeles explicaron que en el cuarto cielo residían las fuerzas que gobernaban los ciclos naturales del universo. Aquí, los ángeles responsables de los movimientos del sol, la luna y las estrellas trabajaban incansablemente para asegurar que todo siguiera su curso ordenado. Estos ángeles, conocidos como ángeles de las estaciones, regulaban las estaciones del año, las fases lunares y otros fenómenos celestiales, garantizando que el cosmos funcionara de manera armoniosa. Enoc observó que el Sol era acompañado por 4 grandes estrellas y que a cada lado de estas había 1000 estrellas menores. Estas estrellas actuaban como asistentes del Sol, ayudando a mantener su curso y asegurar que su luz llegara a todos los rincones del universo. Durante el día, el Sol era acompañado por 5.000 millones de ángeles, mientras que durante la noche, 1000 ángeles lo atendían, asegurando su resplandor continuo. La luna, aunque menos brillante que el Sol, también tenía un papel crucial en el cuarto cielo. Enoc observó cómo su luz cambiaba a lo largo del tiempo, reflejando la luz del Sol en ciclos que influían en la vida en la Tierra. Los ángeles explicaron que estos ciclos eran esenciales para la regulación de la vida en el planeta, afectando las mareas, el crecimiento de las plantas y otros aspectos vitales de la naturaleza. Con una nueva comprensión de la magnitud y la complejidad del universo, Enoc se sintió profundamente conmovido. Comprendió que cada detalle del cosmos estaba cuidadosamente planeado y mantenido, y que los ángeles desempeñaban un papel crucial en este sistema. Con un sentido renovado de asombro y humildad, Enoc se preparó para continuar su ascenso, ansioso por aprender más sobre los misterios de los cielos. En el cuarto cielo, Enoc recibió una lección detallada sobre los roles del Sol, la Luna y las estrellas en el cosmos. Los ángeles le explicaron que estos cuerpos celestiales no solo eran fuentes de luz y calor, sino también símbolos del poder y la gloria de Dios. Cada uno de ellos tenía una función específica, trabajando en armonía para mantener el equilibrio y la estabilidad del universo. El Sol, el cuerpo celestial más brillante y poderoso, era descrito como una fuente de vida y energía. Los ángeles mostraron a Enoc cómo el Sol recorría su camino diario a través del cielo, su luz bañando la tierra y proporcionando el calor necesario para sustentar la vida. Enoc quedó fascinado al ver cómo el Sol, acompañado por miles de ángeles, seguía su curso sin descanso, asegurando la continuidad del día y la noche. La luna, aunque más pequeña y menos luminosa que el Sol, también tenía un papel crucial. Los ángeles explicaron que la luna reflejaba la luz del Sol y regulaba las mareas y otros ciclos naturales en la Tierra. Enoc observó cómo la luz de la luna cambiaba a lo largo del mes, pasando por diferentes fases que influían en la vida en el planeta. Esta regulación era vital para el equilibrio natural, afectando desde las mareas hasta los ritmos de los seres vivos.
Las estrellas, aunque aparentemente pequeñas y lejanas, eran en realidad luces poderosas que adornaban el cielo nocturno. Los ángeles explicaron que las estrellas no solo servían como guía para los viajeros, sino que también tenían un papel en la meditación y la contemplación espiritual. Enoc observó cómo las estrellas se movían en patrones precisos, guiadas por los ángeles que las vigilaban. Cada estrella tenía su lugar y función, contribuyendo a la belleza y la armonía del cosmos. Enoc se maravilló al darse cuenta de la complejidad y la precisión del universo. Comprendió que cada cuerpo celeste, grande o pequeño, tenía un propósito y una función en el gran diseño de Dios. Esta revelación reforzó su fe y su comprensión de la magnificencia del Creador, llenándolo de un profundo sentido de reverencia y admiración. Enoc fue guiado al quinto cielo, donde se encontró con un grupo de ángeles conocidos como los Gregory. Estos ángeles eran imponentes, con una apariencia que superaba en tamaño y majestuosidad a cualquier ser humano. Enoc quedó sorprendido al ver que estos ángeles, aunque hermosos y poderosos, permanecían en un estado de silencio y melancolía. Los ángeles que lo acompañaban le explicaron la razón de su condición. Los Gregory eran antiguos guardianes celestiales que habían caído en desgracia debido a su rebelión contra Dios. Liderados por Satanael, estos ángeles habían descendido a la tierra y se habían involucrado con los humanos, desobedeciendo las órdenes divinas. Su transgresión había tenido consecuencias catastróficas, llevando al surgimiento de los Nefilim, una raza de gigantes que trajo caos y corrupción a la tierra. Enoc sintió una profunda tristeza al ver a estos ángeles caídos. Aunque eran seres de gran poder y belleza, ahora estaban atrapados en un estado de sufrimiento y arrepentimiento eterno. Los Gregory se mantenían en silencio, sus rostros marcados por la tristeza y la melancolía, reflejando la gravedad de sus acciones y la pérdida de su lugar en el reino celestial. Los ángeles explicaron que los Gregory habían sido confinados en el quinto cielo como castigo por su rebelión. Aquí esperaban el juicio final, que determinaría su destino eterno. Enoc comprendió que su castigo era un recordatorio severo de las consecuencias de desafiar la voluntad de Dios y actuar en contra de las leyes divinas. Este encuentro dejó una impresión profunda en Enoc, reforzando su comprensión de la importancia de la obediencia y la fidelidad a los principios divinos. Con un corazón pesado, Enoc dejó el quinto cielo, llevando consigo una lección valiosa sobre el poder de las decisiones y las consecuencias de la desobediencia. Sabía que esta experiencia le serviría de recordatorio constante de la importancia de seguir el camino correcto y mantenerse fiel a los principios de justicia y rectitud. La historia de los Gregory, también conocidos como los vigilantes, fue una revelación profunda para Enoc. Estos ángeles habían sido asignados originalmente como guardianes de la humanidad, con el propósito de guiar y proteger a los seres humanos. Sin embargo, su curiosidad y deseo de experimentar la vida en la tierra los llevó a desobedecer las órdenes divinas y descender al mundo humano. Una vez allí, se dejaron llevar por la belleza de las hijas de los hombres y se unieron a ellas, engendrando a los Nefilim. Esta unión prohibida resultó en una mezcla de culturas y conocimientos que no estaban destinados a los humanos en ese momento. Los Gregory enseñaron a los humanos diversos conocimientos, como el uso de plantas para medicina y veneno, el manejo de metales y la forja de armas, así como la astrología y otras artes. Estos conocimientos, aunque valiosos, también trajeron consigo una gran responsabilidad y poder que a menudo se utilizaba de manera destructiva. Los Nefilim
descendientes de los Gregori y los humanos, eran gigantes de gran fuerza y tamaño, pero también de gran arrogancia y violencia. Su presencia en la tierra trajo caos y destrucción, alejando a la humanidad de los caminos de Dios. Este período de tiempo fue marcado por una gran maldad y corrupción, y los Gregori fueron considerados responsables de esta degeneración. Enoc aprendió que la rebelión de los Gregori no solo fue una traición a Dios, sino también una distorsión del propósito original de estos ángeles. Fueron castigados severamente por su desobediencia, siendo confinados en el quinto cielo, donde esperaban el juicio final. Este castigo era un recordatorio de que incluso los seres más poderosos estaban sujetos a las leyes divinas y que la justicia de Dios era imparcial y absoluta. El encuentro de Enoc con los Gregori y la historia de su caída fue una lección sobre la importancia de la obediencia y la humildad. Entendió que el conocimiento y el poder debían ser manejados con responsabilidad y reverencia, y que desviarse del camino correcto podía llevar a consecuencias devastadoras. Con esta nueva comprensión, Enoc continuó su viaje, decidido a aprender y compartir las verdades que había descubierto. En el sexto cielo, Enoc fue recibido por una escena de esplendor celestial. Este cielo estaba habitado por 7 grupos de ángeles, cada uno con un propósito y una misión específica. Estos ángeles eran seres de una belleza indescriptible, con rostros resplandecientes que superaban la luz del sol. Enoc quedó impresionado por la uniformidad de sus apariencias, todos irradiando una luz pura y gloriosa. Los ángeles en el sexto cielo estaban encargados de las tareas más sagradas y delicadas del cosmos. Entre ellos había ángeles responsables de las estrellas, encargados de mantener su curso y velar por su correcta alineación. Otros supervisaban los ciclos de la luna y el sol, asegurando que sus movimientos fueran precisos y armoniosos. También había ángeles encargados de las estaciones y los ciclos naturales, garantizando que la naturaleza siguiera su curso divinamente ordenado. Enoc observó con asombro cómo estos ángeles realizaban sus tareas con una precisión y devoción que reflejaban su profundo compromiso con la voluntad de Dios. Cantaban canciones celestiales, alabando al Creador y expresando su gratitud por el privilegio de servir en el reino celestial. Sus cantos eran melodías de una belleza indescriptible, llenando el aire con una sensación de paz y santidad. Entre estos ángeles también había aquellos encargados de registrar todas las almas y sus acciones en la tierra. Estos ángeles eran los escribas celestiales, quienes mantenían un registro meticuloso de las vidas humanas, documentando tanto los actos de bondad como los de maldad. Enoc comprendió la importancia de este trabajo, ya que estos registros serían utilizados en el juicio final, donde cada alma sería juzgada según sus acciones. El sexto cielo era un lugar de profunda reverencia y solemnidad. Enoc sintió una gran responsabilidad al ser testigo de este nivel de organización y dedicación. Aprendió que el universo era mantenido por una red intrincada de ángeles, cada uno desempeñando un papel vital en el plan divino. Con una nueva apreciación por el orden y la justicia divinos, Enoc se preparó para continuar su ascenso. Los 7 grupos de ángeles en el sexto cielo, conocidos como bandas, tenían responsabilidades muy específicas y críticas para el funcionamiento del cosmos. Cada banda estaba compuesta por ángeles especializados en diferentes aspectos de la creación y la administración celestial. Enoc observó con fascinación cómo cada grupo trabajaba con una precisión y dedicación impecables. La primera banda era responsable del curso de las estrellas. Estos ángeles monitorizaban y ajustaban los movimientos estelares, asegurando que las constelaciones permanecieran en sus posiciones correctas.
Enoc aprendió que estos movimientos no eran aleatorios, sino cuidadosamente orquestados para mantener el equilibrio y la armonía en el universo. Cada estrella tenía un propósito y un destino, y los ángeles se aseguraban de que se cumplieran. La segunda banda se encargaba de la luna y sus fases. Los ángeles aquí trabajaban para mantener el ciclo lunar regular, que influía en mareas, ciclos biológicos y otras fuerzas naturales en la Tierra. Enoc comprendió que la luna no solo era un reflejo de la luz solar, sino también una herramienta vital para la regulación de muchos aspectos de la vida en la Tierra. La tercera banda administraba el Sol y su recorrido diario. Estos ángeles eran los responsables de la cantidad de luz y calor que llegaba a la Tierra, ajustando su intensidad según las estaciones y otras necesidades naturales. Enoc quedó asombrado al ver cómo estos ángeles manejaban con gran habilidad la energía del Sol, asegurando que su luz fuera siempre beneficiosa para la vida en la Tierra. La cuarta banda se ocupaba de las estaciones del año. Estos ángeles trabajaban para asegurar que el ciclo de las estaciones siguiera su curso natural, permitiendo así el crecimiento de las plantas, la migración de los animales y otros procesos vitales. Enoc vio cómo estos ángeles influían en los patrones climáticos y la distribución de la lluvia y el sol. Los ángeles de las tres últimas bandas se dedicaban a la instrucción y el canto de alabanzas. Estos ángeles enseñaban a otros seres celestiales y humanos sobre los misterios del universo y las leyes divinas. Además, cantaban incesantemente himnos de alabanza, elevando la gloria de Dios y llenando el cielo con una música que resonaba en toda la creación. Enoc se sintió profundamente conmovido por esta devoción constante y comprendió que el propósito último de estos ángeles era glorificar a Dios y servir como ejemplo para todas las criaturas. El séptimo cielo, el más alto de todos los cielos que Enoc había visitado hasta ahora, era un lugar de indescriptible gloria y majestad. Este cielo estaba reservado para las almas más puras y los ángeles de mayor rango, aquellos que estaban más cerca de la presencia divina. Al llegar, Enoc fue recibido por una luz brillante y radiante que superaba con creces todo lo que había experimentado antes. Los ángeles en el séptimo cielo eran de una belleza y poder incomparables, con rostros que irradiaban una luz pura y serena. Aquí, Enoc vio a los serafines y querubines, ángeles de altísimo rango que servían directamente al trono de Dios. Estos ángeles estaban organizados en 9 coros, cada uno con una función específica en la administración del cosmos y la adoración divina. Los serafines, conocidos por su ardor y devoción, cantaban himnos de alabanza y adoración, glorificando a Dios día y noche sin cesar. Enoc quedó asombrado por la intensidad de su adoración, una muestra de amor y devoción pura hacia el Creador. Estos ángeles también tenían la responsabilidad de purificar a las almas que se acercaban a la presencia divina, asegurando que estuvieran libres de toda mancha de pecado. Los querubines, por otro lado, eran guardianes del conocimiento y la sabiduría divina. Custodiaban los secretos del universo y estaban encargados de transmitir estas verdades a las almas que eran dignas de recibirlas. Enoc sintió una profunda reverencia al estar en presencia de estos seres, comprendiendo que eran los custodios de los mayores misterios del cosmos. Además de los serafines y querubines, Enoc también vio a los tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles, cada uno cumpliendo su función en la jerarquía celestial. Estos coros trabajaban en perfecta armonía, cada uno contribuyendo a la administración del universo y a la glorificación de Dios. La estructura del séptimo cielo reflejaba el orden y la justicia divinos, un sistema en el que cada ser tenía un propósito y una misión sagrada.
Enoc sintió una profunda paz y gozo al presenciar la majestad del séptimo cielo. Comprendió que este era un lugar de santidad absoluta, donde la voluntad de Dios se cumplía en toda su perfección. Con un corazón lleno de gratitud y admiración, se preparó para el encuentro más significativo de su viaje, la presencia del Señor mismo. El viaje de Enoc lo llevó más allá del séptimo cielo, hacia el octavo y noveno cielos, lugares de misterio y majestad aún mayores. En el octavo cielo, conocido como Mazalot, Enoc fue testigo de las 12 constelaciones del firmamento, cada una representando un aspecto del destino y la influencia divina en el universo. Este cielo era un reflejo de la sabiduría y el orden cósmico, donde los ángeles observaban y guiaban los movimientos de los cuerpos celestes para asegurar que se cumpliera el plan divino. Los ángeles explicaron a Enoc que el octavo cielo era el lugar donde se determinaban las estaciones de la lluvia y el clima, influenciando directamente la vida en la tierra. Las constelaciones servían como un mapa estelar, guiando a los ángeles en sus tareas y asegurando que el cosmos permaneciera en equilibrio. Enoc quedó fascinado por la complejidad y la precisión de este sistema, comprendiendo que cada estrella y cada movimiento tenía un propósito específico en el gran esquema del universo. En el noveno cielo, llamado Kuchabim, Enoc encontró las casas celestiales de las 12 constelaciones, que eran los puntos de origen de las fuerzas cósmicas que influían en el mundo. Este cielo era aún más misterioso y sagrado, un lugar donde los secretos más profundos del universo eran guardados y protegidos. Enoc sintió una profunda reverencia al estar en este lugar, consciente de que estaba en presencia de los aspectos más altos de la creación divina. Los ángeles del noveno cielo eran guardianes del conocimiento y las fuerzas cósmicas. Estos seres poderosos mantenían el equilibrio entre los elementos y las fuerzas del universo, asegurando que la creación siguiera su curso divino. Enoc aprendió que estos ángeles también influían en los acontecimientos de la tierra, guiando a las almas y protegiendo a los justos. Cada movimiento en el noveno cielo tenía repercusiones en el resto del cosmos, reflejando la interconexión de todas las cosas. El octavo y noveno cielos dejaron una impresión profunda en Enoc. Vio cómo cada nivel del cielo estaba interconectado y cómo cada parte del universo jugaba un papel en el plan divino. Esta comprensión le dio una nueva perspectiva sobre la magnitud y la complejidad de la creación, y una apreciación aún mayor por la sabiduría y el poder de Dios. Con un corazón lleno de admiración, Enoc se preparó para su encuentro final y más trascendental, la visión del Señor en el décimo cielo. El décimo cielo, conocido en lengua hebrea como Arabat, era el destino final del viaje de Enoc y el más sagrado de todos. Aquí, Enoc fue recibido por una luz intensa y deslumbrante, una presencia que eclipsaba todo lo que había visto antes. Los ángeles que lo acompañaban le explicaron que estaba a punto de presenciar la gloria de Dios en su forma más pura y majestuosa. Al acercarse, Enoc vio el trono del Señor, una estructura de una belleza y majestuosidad incomparables. El trono estaba rodeado por tropas celestiales de querubines, serafines y otros ángeles de alto rango, todos en adoración constante. Estos seres resplandecían con una luz intensa, reflejando la gloria del Señor y cantando himnos de alabanza. La música que emanaba de este coro celestial era de una belleza indescriptible, llenando el aire con una sensación de paz y santidad. El trono en sí era una visión de esplendor, hecho de una sustancia que parecía resplandecer con una luz interna. Sobre él se sentaba el Señor, cuya presencia era tan poderosa que Enoc apenas podía soportar mirar. Los ángeles le dijeron a Enoc
que ningún ser creado podía ver la cara del Señor y vivir, tal era su santidad y gloria. Sin embargo, en su misericordia, el Señor permitió que Enoc viera una manifestación de su presencia, una visión que cambiaría para siempre la vida de Enoc. La cara del Señor, aunque velada, era una visión de luz pura y santidad absoluta. Enoc sintió una mezcla de temor y asombro, consciente de que estaba en la presencia del Creador del universo. Los ángeles que rodeaban el trono también resplandecían con una luz intensa, reflejando la gloria del Señor. Enoc se sintió abrumado por la experiencia, su corazón lleno de una mezcla de reverencia, amor y admiración. En este encuentro, Enoc recibió la instrucción de permanecer ante la presencia del Señor para siempre. Dios le dijo que había sido elegido para ser un testigo de la verdad y la justicia divina, y que su misión era compartir lo que había visto y aprendido con la humanidad. Enoc fue ungido con ropas de gloria, transformándose en un ser resplandeciente, reflejando la luz y la santidad del Señor. Este encuentro dejó a Enoc profundamente transformado, lleno de una nueva comprensión de la grandeza y la misericordia de Dios. Con una nueva misión y propósito, Enoc se preparó para regresar a la tierra, sabiendo que su vida y su visión servirían como un testimonio eterno de la verdad y la justicia de Dios. Enoc, habiendo sido llevado al 10º cielo, se encontró ante la presencia del Señor, una experiencia que cambió su vida para siempre. El trono del Señor era una visión de poder y majestad, hecho de una sustancia que brillaba con una luz intensa, emitiendo rayos de gloria que iluminaban todo el cielo. Este trono era el centro del universo, el lugar desde donde Dios gobernaba todas las cosas con justicia y sabiduría. Alrededor del trono, Enoc vio una multitud de seres celestiales, querubines, serafines y otros ángeles de alto rango, todos en adoración constante. Estos ángeles cantaban himnos de alabanza, sus voces resonando con una armonía celestial que llenaba el aire con una sensación de paz y santidad. La música era indescriptible, una sinfonía de luz y sonido que elevaba el espíritu de Enoc y lo llenaba de asombro. La visión del Señor era tan poderosa que Enoc apenas podía sostenerla. La cara del Señor, aunque velada por una luz intensa, era una manifestación de pureza y santidad absolutas. Los ángeles explicaron a Enoc que la verdadera esencia de Dios era inefable, más allá de cualquier comprensión humana o angelical. Enoc sintió una mezcla de temor reverente y amor, consciente de que estaba en la presencia del Creador de todo lo que existe. El Señor habló a Enoc, diciéndole que había sido elegido para ser un testigo de la verdad divina. Se le dio la instrucción de compartir lo que había visto y aprendido con la humanidad, para que las personas pudieran entender la grandeza y la misericordia de Dios. Enoc fue ungido con ropas de gloria, una vestidura que brillaba con una luz pura y suave, simbolizando su transformación y su nueva misión. Este encuentro dejó a Enoc profundamente conmovido. Comprendió que había sido testigo de algo verdaderamente único y sagrado, y que su misión ahora era transmitir este conocimiento a los demás. Con un corazón lleno de gratitud y devoción, Enoc se preparó para regresar a la tierra, sabiendo que su vida y sus experiencias servirían como un testimonio eterno de la justicia y la misericordia de Dios. Después de su encuentro con el Señor, Enoc fue transformado de manera profunda y permanente. La luz divina que había experimentado lo había cambiado, tanto en cuerpo como en espíritu. Ahora vestía ropas de gloria, una vestidura celestial que reflejaba la pureza y la santidad del Señor. Esta vestidura no solo simbolizaba su transformación, sino también su nuevo estado como un ser iluminado, listo para llevar el mensaje de Dios al mundo. Los ángeles llevaron a Enoc
de regreso al séptimo cielo, donde fue recibido con gran reverencia por los demás seres celestiales. Todos reconocieron la transformación de Enoc y comprendieron la importancia de su misión. Enoc se sintió abrumado por el respeto y la admiración que recibió, pero también comprendió la gran responsabilidad que ahora llevaba consigo. De regreso en la tierra, Enoc comenzó a compartir sus experiencias y enseñanzas con su familia y su pueblo. Relató las maravillas que había visto en los cielos y las verdades profundas que había aprendido sobre la justicia y la misericordia de Dios. Enoc se convirtió en un guía espiritual, enseñando a la gente sobre la importancia de la fe, la obediencia y la búsqueda de la verdad divina. La historia de Enoc, su ascensión y su transformación, se convirtió en un testimonio poderoso del poder y la gloria de Dios. Enoc fue recordado como un hombre de gran fe y sabiduría, un hombre que caminó con Dios y fue bendecido con visiones de los cielos. Su legado perduró, inspirando a generaciones futuras a buscar la verdad y la justicia en sus propias vidas. Con su misión cumplida, Enoc finalmente fue llevado de regreso al cielo, donde se unió a los ángeles y a las almas justas en la presencia del Señor. Su historia permaneció como un recordatorio eterno de la grandeza de Dios y del potencial divino que reside en todos los seres humanos. Así, la vida de Enoc se convirtió en una luz guía para todos aquellos que buscan comprender y experimentar la verdad divina. Tras su regreso a la tierra, Enoc comenzó a compartir las experiencias y revelaciones que había recibido durante su ascenso a los cielos. Reunió a su familia y a su comunidad, quienes estaban ansiosos por escuchar lo que había visto y aprendido. Enoc les habló de la majestuosidad de los cielos, describiendo con detalle las maravillas y las jerarquías de los ángeles que había encontrado. Su relato inspiró a muchos a fortalecer su fe y a vivir de acuerdo con los principios divinos. Enoc también transmitió las enseñanzas sobre la importancia de la obediencia a Dios y la necesidad de vivir una vida de rectitud. Compartió las advertencias que los ángeles le habían dado sobre los peligros de desviarse del camino divino, utilizando los ejemplos de los Gregory y su caída como una lección sobre las consecuencias del pecado y la rebelión. Enoc enfatizó que, aunque el poder y el conocimiento eran dones divinos, debían ser utilizados con responsabilidad y humildad. Además de sus enseñanzas espirituales, Enoc impartió conocimientos prácticos que había aprendido sobre el orden natural y los ciclos cósmicos. Habló sobre las estrellas, el sol y la luna, y cómo sus movimientos influían en la vida en la Tierra. Este conocimiento permitió a su comunidad entender mejor el mundo natural y vivir en armonía con él, respetando los ciclos naturales y las señales divinas. Enoc se convirtió en un líder y un maestro, guiando a su pueblo con sabiduría y compasión. El impacto de Enoc fue profundo y duradero. Las personas comenzaron a ver el mundo con nuevos ojos, comprendiendo que estaban conectados con una realidad más grande y sagrada. Las enseñanzas de Enoc fomentaron una comunidad basada en la fe, la justicia y la búsqueda del conocimiento divino. Su liderazgo ayudó a establecer una base sólida de valores espirituales y morales que perduraron mucho después de su partida. A lo largo de su vida, Enoc continuó compartiendo sus visiones y enseñanzas, consolidando su papel como profeta y guía espiritual. Su legado no solo fue un testimonio de su experiencia personal, sino también un faro de esperanza y sabiduría para futuras generaciones. Con su dedicación y su mensaje, Enoc dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad, recordado como un hombre que caminó con Dios y compartió la luz divina con el mundo. Además de sus enseñanzas verbales, Enoc fue inspirado a registrar sus visiones y conocimientos
en escritos que llegaron a conocerse como los libros de Enoc. Estos textos se convirtieron en una fuente invaluable de sabiduría y revelación, conteniendo detalles sobre los cielos, los ángeles y el juicio divino. Los libros de Enoc proporcionaban una visión única de la cosmología antigua y el papel de los seres humanos en el gran esquema del cosmos. Los escritos de Enoc también contenían profecías sobre eventos futuros y advertencias sobre los peligros de la corrupción y el pecado. Estas profecías fueron vistas como una guía para las generaciones futuras, ayudándoles a navegar los desafíos morales y espirituales de sus tiempos. Enoc habló de un gran juicio que vendría, donde todas las almas serían juzgadas según sus obras. Este mensaje resonó profundamente, recordando a las personas la importancia de vivir una vida justa y piadosa. Los libros de Enoc también exploraban en profundidad el misterio de los ángeles caídos y los Nefilim, ofreciendo una explicación de cómo estos seres se apartaron del camino divino. Enoc describía sus transgresiones y las consecuencias que sufrieron, sirviendo como un recordatorio de los peligros de la desobediencia. Estos relatos ayudaron a las personas a entender mejor la naturaleza del mal y la necesidad de resistir la tentación y la corrupción. A lo largo de los siglos, los libros de Enoc fueron considerados tanto sagrados como misteriosos. Aunque no siempre fueron incluidos en el canon oficial de las Escrituras, su influencia perduró en diversas tradiciones religiosas y esotéricas. Los textos fueron estudiados por teólogos, místicos y estudiosos, quienes buscaban entender las verdades profundas contenidas en ellos. La figura de Enoc como profeta y visionario continuó inspirando a aquellos que buscaban la sabiduría divina. Hoy en día, los libros de Enoc siguen siendo una fuente de fascinación y estudio. Son vistos como un puente entre el mundo antiguo y la espiritualidad moderna, ofreciendo una visión única del cosmos y la relación entre lo divino y lo humano. El enigma de estos escritos continúa atrayendo a aquellos que buscan respuestas a las preguntas más profundas de la existencia, recordando a todos que la búsqueda del conocimiento y la verdad es un viaje sin fin. A medida que Enoc envejecía, su conexión con el mundo celestial se profundizó aún más. Pasaba largas horas en meditación y oración, comunicándose con los ángeles y recibiendo nuevas revelaciones. Sentía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin y que pronto sería llamado de vuelta al reino celestial de manera definitiva. Esta sensación fue confirmada por los ángeles, quienes le dijeron que pronto ascendería para estar con el Señor para siempre. Enoc reunió a su familia y seguidores para una última serie de enseñanzas y despedidas. Les habló sobre la importancia de mantenerse firmes en su fe y de vivir de acuerdo con los principios divinos que les había enseñado. Les recordó que la vida en la tierra era solo una parte del viaje y que todos estaban destinados a regresar al Creador. Enoc también les aseguró que, aunque él partiría, su espíritu permanecería con ellos, guiándolos y protegiéndolos. El día de su ascenso final, Enoc se dirigió a un lugar apartado donde se despidió de sus seres queridos. Según las Escrituras, Enoc fue llevado al cielo sin experimentar la muerte, un evento único que lo distinguió como un ser de gran pureza y favor divino. Fue elevado en un carro de fuego acompañado por ángeles que cantaban himnos de alabanza. Aquellos que presenciaron el evento quedaron asombrados y profundamente conmovidos, comprendiendo que estaban presenciando un momento sagrado y trascendental. La ascensión de Enoc dejó una marca indeleble en la historia de su pueblo y en las generaciones futuras. Fue recordado como un ejemplo de rectitud y devoción, un hombre que había caminado con Dios y había sido llevado directamente al cielo.
Este evento también reforzó la creencia en la vida después de la muerte y en la posibilidad de la ascensión espiritual para aquellos que viven en obediencia y fe. El legado de Enoc continuó viviendo a través de sus escritos y enseñanzas, inspirando a innumerables personas a lo largo de los siglos. Su vida y ascensión se convirtieron en un símbolo de la unión entre lo divino y lo humano, un recordatorio de que todos los seres humanos tienen la capacidad de elevarse espiritualmente y alcanzar la comunión con lo divino. Así, la historia de Enoc se convirtió en un faro de esperanza y aspiración para todas las almas que buscan el conocimiento y la verdad. La historia de Enoc es una narrativa fascinante que trasciende el tiempo, uniendo elementos de la mitología, la espiritualidad y la enseñanza moral en un relato cohesivo y enriquecedor. Enoc, un patriarca bíblico destacado por su fe y rectitud, es presentado como un hombre que caminó con Dios, experimentando una conexión directa con lo divino que pocos han alcanzado. Su vida, marcada por visiones celestiales y encuentros con ángeles, ofrece una ventana a un cosmos más amplio y complejo, lleno de maravillas y misterios. El viaje de Enoc a través de los cielos es un testimonio de la estructura ordenada y jerárquica del universo, tal como se entendía en la antigüedad. Cada nivel del cielo, desde el primero hasta el 10º, está habitado por diferentes órdenes de ángeles, cada uno con sus propias responsabilidades y tareas. Estos cielos no son meros lugares físicos, sino representaciones de estados espirituales y niveles de existencia, reflejando el camino de ascenso espiritual que cada alma puede emprender. Enoc, al ser testigo de estas maravillas, no solo adquiere conocimiento, sino que también se transforma, convirtiéndose en un ser de luz que refleja la gloria divina. Los textos conocidos como los libros de Enoc, aunque no siempre incluidos en el canon bíblico oficial, han jugado un papel crucial en la comprensión de las tradiciones esotéricas y teológicas. Estos escritos proporcionan una visión única de la cosmología y la angelología, detallando no solo las estructuras celestiales, sino también los eventos de la rebelión de los ángeles y la caída de los Nefilim. Las profecías contenidas en estos libros, junto con las advertencias sobre el juicio divino, ofrecen una guía moral y espiritual para las generaciones futuras, subrayando la importancia de la obediencia a las leyes divinas. El ascenso final de Enoc al cielo, sin experimentar la muerte, es quizás uno de los aspectos más intrigantes de su historia. Este evento simboliza la posibilidad de una unión completa con lo divino, un estado de pureza y santidad que es accesible para aquellos que viven de acuerdo con la voluntad de Dios. La ascensión de Enoc es vista como un presagio de la redención final y el regreso al estado original de comunión con el Creador. Es un recordatorio de que la vida terrenal es solo una parte del viaje espiritual y que el verdadero propósito es la unión con lo divino. El legado de Enoc ha perdurado a lo largo de los siglos, inspirando a innumerables personas a buscar una vida de fe, sabiduría y rectitud. Su historia es un ejemplo de cómo una vida dedicada a Dios puede trascender las limitaciones humanas y alcanzar lo eterno. A través de sus enseñanzas y visiones, Enoc nos muestra que el conocimiento divino no es solo para unos pocos elegidos, sino que está disponible para todos aquellos que buscan la verdad con un corazón puro. Enoc nos invita a mirar más allá de lo visible, a explorar las profundidades del alma y a descubrir las verdades eternas que nos conectan con lo divino. En última instancia, la historia de Enoc es una celebración de la búsqueda del conocimiento y la verdad, un viaje hacia el entendimiento y la comunión con lo divino. Su vida y legado nos recuerdan que aunque estemos atados a este mundo,
Nuestras almas anhelan algo más grande y trascendente. Nos enseña que a través de la fe, la obediencia y la búsqueda sincera, todos podemos aspirar a la santidad y la unión con el Creador. Así, Enoc sigue siendo un faro de luz en la búsqueda de la verdad y la sabiduría, un guía para todos aquellos que desean caminar con Dios.